Centro de Estudios Universitarios PART tuvo la oportunidad de contar con la compañía de una gran figura de la literatura, Elena Poniatowska. Este personaje nos deleitó con una entrevista exclusiva para la Universidad de Periodismo y Arte en radio y televisión, por lo cual los invitamos a que nos acompañen a disfrutar de esta agradable presencia de la cual gozará de primera mano nuestra compañera Mariana Vargas. Le comentaba que es un honor para mí poder entrevistarla. Espero no haberla molestado. Para nada. Pero volviendo al premio Cervantes, ¿qué sintió usted cuando le dieron los Reyes de España el premio? Como mujer, como mexicana, como abuela, hija, madre. Bueno, me acordé mucho de mi madre, que pienso que le hubiera gustado, porque siempre decía que el periodismo era muy absorbente, que yo no me fijaba tanto en mi salud y que eso era más importante y que tenía yo que descansar más. Las mamás siempre le dicen a uno, ¿no? Y luego yo también alguna vez me sentí culpable porque siempre un día me dijo, vamos al cine. Dije, ay mamá, yo tengo que trabajar y yo tengo que hacer el artículo. Y pensé, ay, ¿a poco era más importante el artículo que el deseo de mi madre, el antojo de mi madre de ir al cine, ¿no? Porque finalmente pues el periodismo es muy absorbente. Le dieron el premio Cervantes por la biografía de su esposo. ¿Significa para usted que este premio que le dieron es también por el reconocimiento a la labor de don Guillermo? El premio es por trayectoria y lo da un jurado de las academias de América Latina. Envían a un representante de cada academia, de Argentina, de Paraguay, Uruguay, de los países de América Latina, de Chile, y ellos votan. Bueno, hay una serie de candidatos que se van eliminando y ellos votan por un candidato, y yo nunca supe ni siquiera que era candidata, así que para mí fue una de veras sorpresa enorme. Pero el premio no es por un solo libro, y en general siempre se lo dan a personas muy grandes, de mucha edad. Yo soy la primera mujer que puede subir al púlpito y hablar desde arriba, es decir, desde lo alto de un púlpito. ¿Y qué sintió cuando vio a los Reyes de España ahí? Bueno, me dio un gusto enorme porque el día anterior había yo comido con ellos en el Palacio de la Zarzuela, una mesa también enorme, donde también la mayoría de los invitados ya eran personas grandes, académicos de la lengua y personas que participan en la vida cultural de España. Aparte de la realeza española, ¿a qué otra realeza conoce? Bueno, conocí, aunque precisamente no era realeza, pero la entrevisté cuando yo era muy joven y ella también era joven, estaba embarazada de su primer hijo, a Grace Kelly, a la esposa de Rañero de Mónaco, y luego sí conocí a varias gentes que tenían títulos en Francia. Y comparando la vida de la realeza con la vida que ha tenido usted, porque debería ser reina de Polonia, ¿verdad? No, desde luego, bueno, el último rey de Polonia se llamó Stanislao Augusto Poniatowski y es un ¿cómo se dice? Antepasado, pero es del siglo XVIII. Él fue amante de Catalina la Grande, la emperatriz de todas las Rusias, una mujer muy extraordinaria que además no era rusa, era alemana, pero era una mujer oculta con una educación formidable, y ella leyó por ejemplo, a todos los enciclopedistas franceses, a Voltaire, a Diderot, a todos ellos, y entonces supo ser una
emperatriz de veras muy sobresaliente, aunque la acusaron de ella haber asesinado a su esposo, ¿no? O de haber participado en el intento de asesinato de su esposo. Pero ahora pues Poniatowski fue un buen rey, porque Polonia en esa época no tenía palacios, no tenía, pues estaba casi en estado salvaje, y él trajo artistas de Italia muy importantes, pintores, y de veras creo que hizo mucho por la cultura de Polonia. Sobre todo, bueno, donde él vivió y donde más hizo fue en Varsovia. Y luego tuvo un sobrino que se llama José Poniatowski, que él sí ya fue mariscal de Francia, de Napoleón, y peleó contra los rusos y se tiró a un río, el Elster, antes de entregarse al enemigo, que eran los rusos, porque los polacos peleaban contra los rusos. Qué historia tan extraordinaria. Yo me imagino que entonces usted prefiere el mundo de las letras, pero también... El mismo mundo, porque él fue un hombre muy culto, leía mucho, tuvo una biblioteca muy importante, y mi abuelo ya en este mismo siglo, mi abuelo ya él también fue un hombre que escribió varios libros y que también tenía una biblioteca muy buena. Entonces trae por herencia ese gen. Del lado de mi padre, del lado paterno, y también por mi apellido materno es Amor, y Guadalupe Amor fue prima hermana de mi mamá, o sea, fue mi tía. Es decir, el padre de Guadalupe Amor, que se llamaba Emanuel Amor, y el padre de mi mamá, que se llamaba Pablo Amor, eran hermanos. Ah, mire qué interesante. Pero basándonos a la carrera de periodismo, ¿usted se ha topado alguna vez con la misoginia? Bueno, en México en general hay un rechazo hacia las mujeres, ¿no? Hay un rechazo en general en los periódicos. Cuando yo me inicié en Excelsior en 1953, pues todos los artículos buenos, los reportajes, la posibilidad de viajes eran para los hombres. Había en esa época dos grandes periodistas, Manuel Becerra Costa, que era el hijo del subdirector del Excelsior, y también Julio Scherer García, y a ellos como reporteros sí los enviaban a cubrir eventos importantes y a viajar. Viajaban a América Latina, Centroamérica, Europa, a todas partes, y las mujeres en general no, porque no se quería invertir nada en una mujer, porque se decía que ella estaba trabajando MMC mientras me caso, y entonces que no tenían por qué, pues que no valía la pena, porque finalmente en el momento de casarse jamás la volverían a ver, ¿no? O su título, lo que la mujer lograba, pues iba a dar al baúl de los recuerdos. Pero usted superó todas esas adversidades. No, ya había otras periodistas en esa época, y ahora hay muchas mujeres en el periodismo, sobre todo en la televisión. Hay muchas mujeres que ya participan, ¿verdad? ¿Y qué opina ahorita sobre el periodismo actual? La televisión, la radio, la prensa, ¿es periodismo basura? No, no es periodismo basura, al contrario, a mí me asombra mucho a veces de lo bien que hablan algunas mujeres que están en los noticieros, de lo bien que hacen, lo desenvueltas que están. Me parece que son de primer orden, así que yo no lo llamo basura, es un periodismo desde luego más inmediato, ¿no? Y por eso creo, pero a mí todo el mundo me dice, incluso en el propio periódico,
Me dicen que la venta de los periódicos ha bajado mucho, que la gente, como ve el noticiero en la noche, ya sea el de Joaquín López Dóriga, o hay varios noticieros, el del Estado de México, entonces ven, ya no necesitan o no quieren comprar los periódicos, entonces hay muchísimo menos suscripciones, siendo que en los periódicos siempre se analizan las noticias y se profundiza, ¿no? Se profundiza en una noticia, cosa que no está, que ya no sucede. ¿Qué está pendiente en los planes de Elena ahorita? Bueno, ahorita voy a terminar, bueno, a trabajar porque no he terminado una novela que tengo. Yo tuve el privilegio hace muchos años de entrevistar largamente a Lupe Marín, y entonces yo quisiera hacer una novela sobre ella, y ya la he empezado, pero no está adelantada porque bueno, siempre, como usted sabe, sigo haciendo periodismo, sigo trabajando en diario, también doy conferencias, y ahora me invitan mucho a presentar libros. Tengo solamente la semana que entra ya 2 o 3 presentaciones de libros de arte, entonces tengo que prepararme y leer sobre lo que voy a hablar, ¿no? Uno de Manuel García sobre el exilio español, las personalidades que él logró entrevistar aquí, como Adolfo Sánchez Vázquez, y como pues personas, Federico Álvarez, creo que Ofelia Guilmain, gente muy valiosa, Augusto Benedico, muchos que ya murieron, los primeros españoles que llegaron refugiados a México. Y luego otro libro de arte sobre 2 pintores que fueron ayudantes de Diego Rivera, Rina Lazo, que vino de Guatemala, es guatemalteca, y Arturo García Bustos, que también pues ya hicieron un libro de arte. Bueno, se los hizo con Aculta, pero se va a hacer una presentación de ese libro. ¿Qué opina de los jóvenes y las generaciones de periodistas en Internet? Bueno, en Internet lo que sucede es que también yo he visto como muchos en Google y como en Twitter sobre todo, que muchos opinan con faltas de ortografía, y luego hay muchos insultos para determinadas personas, ¿no? Muchas ofensas, en Twitter y también en Facebook, ¿no? Que son dos, pero en general yo creo que son útiles. Yo he visto, por ejemplo, creo que en Twitter participa alguien tan valioso como Genaro Villamil, que publica artículos de política, o como Juan Villoro, o como Fabricio Mejía Madrid, que es un gran cronista. Entonces uno puede tener acceso a textos muy buenos que quizá no se podrían ver en los periódicos. ¿Y usted, ya que escribe mucho y lee mucho, le lee a sus nietos? Bueno, cuando los veo, claro, leemos cuentos, pero ellos en general lo que más les gusta ahorita es jugar, porque como siempre nunca vienen entre semana, vienen en sus días de vacaciones, pues ellos lo que quieren es jugar, pero sí veo que la televisión tiene para ellos muchísimo jalón, que ellos con mucha rapidez van y se instalan en la televisión. ¿Y qué opina de los programas que aparecen en la televisión actualmente? Bueno, una nieta mía me hizo ver no sé cuántas veces Dora la Exploradora, ella le fascinaba eso, entonces yo creo que vi la misma película como 10 veces. Y bueno, ven otras cosas, ven cosas así para también quinceañeras, o muchachas que ya se enamoran y se pintan, y muy coquetas. ¿Pero está a favor de que pongan ese tipo de programación?
Bueno, yo lo que creo es que lo importante, yo creo mucho en la autoeducación, en el niño que no le dan ya todo masticado, que él busca en libros y que él lee. Creo que eso es muy buena educación, pero vamos a ver qué resultado da los niños de la televisión, ¿no? Porque además los padres no están muy pendientes, entonces ellos se enteran. Mi nieta sabe mucho más de la vida que yo, está mucho más preparada para cualquier acontecimiento que yo lo estuve jamás, porque a mí jamás me hablaron de todo lo que ellos ven en la televisión. ¿Y nos podría contar una anécdota de usted cuando joven reportera? Bueno, le puedo contar que una vez fui a entrevistar a un gran escritor católico francés que se llamaba François Mauriac, que escribió Nido de víboras y novelas muy reconocidas en Francia. Él era dueño de viñedos, y entonces yo fui, pero yo llegué, yo tenía 20 años, no había ni leído sus libros, y entonces cuando vio que yo le hacía preguntas muy tontas, me preguntó muy así con gran desdén, así despreciándome: ¿y usted ha leído mis libros? Entonces dije: no, pues yo empecé anoche, mientras me bañaba en la tina, empecé a leer uno, pero no lo terminé porque ya me tuve que dormir. Entonces él me dijo que regresara a entrevistarlo cuando ya hubiera leído sus libros, pero luego hice una crónica de mi fracaso, escribí todo lo que me había sucedido con él, y ya con eso a él ya le cayó bien la entrevista. ¿Qué nos aconseja a los escritores que hagamos para llevar una carrera tan larga como la de usted? Bueno, yo no creo que sea bueno tantos años quedarse en el periodismo. Yo creo que si uno quiere escribir novelas o cuentos, no es tan bueno quedarse haciendo periodismo. Yo recuerdo cuando yo estaba en la redacción de Novedades, que había un periodista que me decía: ay, Elenita, no le vaya a pasar como a mí, que me agarró el maquinazo. Entonces creo que para renovarse es muy importante también hacer otra cosa, hacer reportajes, pero también escribir una especie de diario de lo que le sucede a uno, y hablar también de los sentimientos, de los fracasos, de la vida personal. ¿Y cómo es Elenita en familia? Bueno, tengo 10 nietos, tengo 3 hijos. Uno de ellos vive, Felipe, que es camarógrafo. Él vive en Puebla con sus 3 hijos, que se llaman Inés, Pablo y Carmen. Y luego tengo un hijo que vive aquí, es en el Distrito Federal, pero él es científico y lo veo poco porque trabaja muchísimo, es jefe de departamento. Él es es físico de rayos láser, y él se llama Emanuel, y él tiene 3 hijos, que son Tomás, que está estudiando en Francia, en Montpellier, y ya va a regresar a México. Tomás, Andrés y Nicolás. Y luego Paula, mi tercera hija, la última, vive en Mérida, tiene una casa de la cultura que se llama La 68, y ella tiene también 3 hijos: Lucas, el mayor, luego Cristóbal, y luego la niña que se llama Luna, nacida en Mérida. La niña ya es yucateca. Paula, es fotógrafa. Y Paula es fotógrafa. Los 3 son buenos fotógrafos, pero Paula sí es como fotógrafa profesional, pero ahora está totalmente dedicada a esta Casa de la Cultura, que enseñan documentales que no pueden verse en ninguna otra parte, porque ella está casada con Lorenzo Hagerman, el camarógrafo de la película de Eli,
que hizo Amate Escalante, y allí él obtiene documentales que no se ven en ninguna otra parte en Mérida, y es muy bonito porque es cine al aire libre. ¿Cada cuándo se reúnen en familia? Bueno, en general en Navidad y en pues Semana Santa ellos vienen en las vacaciones, vienen aquí y se quedan aquí, aunque esta casa, como usted puede ver, es muy pequeña, entonces se apretujan muchísimo. ¿Le gustan mucho las flores? Me encantan las flores, sí. Y procuro que haya flores en esta casa. ¿eso es por el olor, por...? No, porque pues mi abuela, que se llama Elena, también amaba siempre mucho las flores. Y entonces siempre hubo flores en la casa. Y respecto al libro, al último libro, al premiado, ¿cómo ve el trabajo de su esposo? ¿Qué opina del trabajo de su esposo? Bueno, el trabajo de mi esposo es el fundador de la astronomía moderna en México. Él dio su vida por la ciencia, formó a muchísimos jóvenes, hizo que muchísimos jóvenes viajaran a Estados Unidos, se confrontaran con científicos norteamericanos, viajaran a Europa, se confrontaran también con científicos europeos, viajaran a Rusia, así mismo. Entonces él promovió muchísimo la ciencia, y a la astrofísica, a la astronomía, él añadió la computación, como se pueda llamar, todas las otras, y también la óptica y la electrónica. Entonces, es decir, que modernizó totalmente la ciencia en México, y ahora, cuando antes había muy pocos astrofísicos, muy pocos, ahora hay muchísimos, gracias a él y a su esfuerzo. Hablando de México, ¿qué futuro político, económico, social y sobre la educación tendrá nuestro país? Bueno, depende de nosotros, depende del esfuerzo que hagamos, de que todos los niños mexicanos tengan acceso a las aulas, que se dé un enorme presupuesto a la educación en nuestro país. Creo que todo eso es de veras definitivo y muy esencial, es lo fundamental del país, la educación de los mexicanos. Cualquier país que quiere salir adelante le da un énfasis enorme a la educación, es quizá lo principal. ¿O por qué se metió en política? Bueno, yo realmente no me metí, no fue voluntad mía tanto, fue en 2006, cuando el desafuera López Obrador, que quería Fox sacarlo a como de lugar, ¿no? Entonces él vino aquí a mi casa, a mí me sorprendió muchísimo a pedirme que yo le ayudara, le dije, pero ¿por qué yo? Yo no sé ni organizar mi casa. Me dijo, pero que él quería que yo lo acompañara, y así lo hice durante, pues ya estamos en 2014, desde el 2006 ya son muchos años, son más de 8 años, ¿no? No, más de 8 años, son ya 12 años, ¿no? 12. Sí, es muchos años. Y entonces pues hago lo que puedo, lo que me piden en general. Pero no lo he seguido a todas sus giras, ¿no? Pero bueno, yo creo que él, cuando dice que primero los pobres, dice la verdad. ¿Cómo tomó las muertes de José Emilio Pacheco, Manuel Carballo y el gran Gabriel García? Bueno, fue terrible para mí, sobre todo la muerte de José Emilio Pacheco, porque trabajamos muchos años juntos en el suplemento cultural del Novedades, que se llama México en la Cultura, luego en Siempre, que se llamó La Cultura en México, y luego también
pues fue terrible la muerte de Gabriel García Márquez, porque él siempre fue mi amigo. Cuando anunciaron que me había yo sacado el Cervantes, él vino aquí a la casa y me trajo un ramo de rosas amarillas preciosas, así que lo extraño mucho. Pues muchas gracias, Elenita. De nada, muchas gracias a usted. Esperamos que salga pronto su novela. Yo también lo espero. Tengo que dedicarme, encerrarme a trabajar, porque ahorita todo esto pues ha sido como, ya llevo más de un mes, casi 40 días entre los preparativos para el premio y todo eso, las emociones del premio, las entrevistas. Entonces ahora me quiero ya volver a encerrar, ¿no?, para poder escribir. ¿En cuánto tiempo hace un libro? No, pues me reescribo mucho, me tardo mucho. Por lo menos me lleva un año. ¿Y cuántos libros lee al año? Bueno, eso depende, porque muchas veces leo libros que están ligados a lo que estoy escribiendo, pero no los he contado, pero sí leo con frecuencia, pues mi trabajo consiste en leer y escribir y leer. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias a usted, muchas gracias, se lo agradezco muchísimo. Sin duda alguna, Elena Poniatowska resolvió muchas de nuestras dudas sobre su vida, su trayectoria y sus proyectos futuros. Este es el reporte que tenemos para el Sistema Informativo PART.